Hoy estamos con el señor y el doctor Carlos Cuellar, y digo señor y doctor porque ahorita le estaba diciendo cómo te presento y me empezó a decir su hoja de vida y yo, wow, médico cirujano, además estudiante y estudioso, perdón, de todas las terapias holísticas, ha viajado a la India, con una gran digamos, dinámica para tratar todos los procesos en los seres humanos. Hablamos de procesos de sanación o procesos de enfermedad, que ese es el tema que nos incumbe el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar en este espacio y por abrir esta agenda para compartir estos conocimientos con nosotros. Con mucho gusto, encantado. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad. Y también le contaba antes de prender nuestras cámaras que mucha gente cuando hablamos de cada uno crea su enfermedad y es capaz de sanarla, pues abre los ojos y muchas veces esta información le resulta un poco confusa. ¿Es cierto que los seres humanos creamos las enfermedades en la vida? Sí, indudablemente es como si tú vas a ir a Cali y puedes ir en avión o puedes ir en carro. Si te vas en carro es mejor que pongas los cambios en su punto, pero si te vas en primera, probablemente llegas, pero se funde el motor. Entonces, cuando ponemos en estrés el cuerpo y lo estamos forzando por cualquier motivo, estamos llevando el cuerpo a que se enferme, ya sea de tipo físico, de tipo emocional, de tipo mental, y eso en un momento dado nos cobra la cuenta y nos dice, ya no le jalo más. Entonces, la enfermedad es un llamado de atención del cuerpo diciendo, por aquí ya no podemos más a ese ritmo. Entonces nos está llamando la atención para decir, hay que parar, hay que reflexionar y hay que sanar, resolver, curar ese problema. Hay mucha gente que le gusta escuchar cifras y estadísticas y aquí hemos mencionado a la Organización Mundial de la Salud que en un alto porcentaje asegura durante muchos años que las enfermedades tienen que ver con emociones no gestionadas. ¿Dirías realmente que cualquier cosa, cualquier padecimiento que tenga el ser humano se debe a una emoción mal gestionada? Sí. Probablemente no todos estén de acuerdo con esto, pero yo creo que detrás de toda enfermedad hay una emoción que está trabada y hay que resolverla. Y es un llamado de atención para buscarla. La clave es que aceptemos ese proceso y hagamos la búsqueda. Que eso se llama autoobservación, porque si nos conocemos y si empezamos a mirar qué es lo que pasa dentro de nosotros, con seguridad vamos a descubrir muchas cosas. Realmente yo creo que detrás de toda enfermedad hay un proceso emocional importante que hay que trabajar, hay que reconocer, hay que buscar. Y hay que empezar a detectar de verdad qué es lo que nos pasa. Un dolor de cabeza, por sencillo que parezca, siempre tiene una razón, una emoción mal gestionada, por ejemplo. Por supuesto, imagínate a nivel mental todo lo que estamos guardando, todo lo que estamos trabajando. La mente no para un segundo. Cuando se ha dejado a personas en silencio, espera un momentico detrás de una resonancia nuclear magnética o un electroencefalograma, espera un momento que vamos a hacer algo y de pronto van a mirar y el cerebro, aunque la persona dice no estoy haciendo nada, pero el cerebro está trabajando a 1000 y está trabajando sin que uno mismo se dé cuenta, porque son tan rápidas las informaciones que corren que no nos damos cuenta. Cuando empezamos a darnos cuenta, empezamos a poder reconocer que estamos pensando y empezar a elegir para que no sea la mente la que elija qué voy a hacer y qué voy a hacer. Hay un término que se planteó para esta conversación y es autoobservación neutroconsciente. Yo quiero saber realmente qué significa esto y cómo nos puede ayudar para empezar a utilizar esa herramienta en nuestra vida y así sanar cualquier tipo de enfermedad. Y podemos hablar de enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad de lo que sea. Es que es lo mismo, simplemente es una manifestación en mayor o menor grado. Esto hace parte de un estudio de más de 30 años donde se revisaron todas las técnicas psicoterapéuticas de Oriente y de Occidente para elegir qué es lo que en cada una funciona y produce una transformación. Todas son buenas, pero cada una tiene alguna magia que produce una transformación. Pero si tú encuentras eso y las adaptas todas a esta técnica, pues la haces mucho más ágil. Esa es la autoobservación neutroconsciente. Entonces, autoobservación es empezar a darnos cuenta que no nos observamos, simplemente corremos en la vida. Vamos actuando automáticamente con lo que aprendimos, con lo que estamos defendiendo, con lo que creemos que es la verdad que nos vendieron en la niñez. Pero de pronto empezar a parar a decir,
¿Y yo por qué saludo así? ¿Yo por qué me visto así? ¿Yo por qué camino así? Cada cosa que hago realmente la volví automática, pero no me doy cuenta y no me pregunto por qué. ¿Quién soy yo? ¿En qué creo yo realmente? Pero la autoobservación en este caso tiene mucho más que ver con los síntomas que se manifiestan. Entonces realmente me duele esta mano. Ayer oía de una técnica maravillosa, dentro de la técnica, una persona apareció un dolor en una mano muy fuerte. Entonces ella recordó que había tenido un accidente en una moto, pero se había sanado y le habían tratado bien. Y de pronto se pone a llorar y dice, ups, me acuerdo que en el momento del accidente yo cogí a mi marido tratando de retenerlo, pero no pudo y se me fue, y él se mató. Entonces imagínate el guardado que tiene ahí detrás de todo esto. Pero también tú puedes ir hasta un evento en la juventud y a través de ese ir a otro a través de a la niñez. Entonces son cosas que tenemos guardadas, pero la clave es autoobservarnos. Entonces la técnica consiste en encontrar el dolor, la rabia, el miedo, y ahí relacionarlo con un vínculo físico que tenemos en el cuerpo. Y entonces ahí lo empiezo a sanar. No importa tanto el cuento, sino importa es la relación entre la situación de rabia o de miedo con una manifestación en el cuerpo. Esa es la autoobservación. Neutro consciente es porque no la vamos a juzgar. Es decir, estamos neutros porque eso no es culpa tuya, eso no es malo, eso no es bueno, simplemente aprendimos a juzgarlo. Pero dentro de la técnica eso está pasando. Una violación, un asesinato, un robo, un regaño, cualquier cosa, es simplemente una experiencia. Y cuando tú puedes verla y observarla, pero a la vez observar qué está pasando en mi cuerpo, empiezo a sanarlo. Por eso es neutro consciente. Y consciente porque estoy haciendo consciente de esa situación. Carlos, entonces un momento cualquiera en tu vida, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, que tenga un impacto emocional fuerte en tu vida, impacta obviamente lo físico. Y eso, si no lo trabajas, se queda ahí y eso físico va a seguir para siempre. Cuando tú tienes una emoción, inmediatamente estás segregando una gran cantidad de enzimas y hormonas que van a afectar el cuerpo. Esa afectación puede ser enorme alegría o puede ser enorme tristeza o enorme dolor, pero eso está afectando químicamente un órgano. Los orientales lo han trabajado muchísimo y tú encuentras que detrás de cada órgano hay un nombre y un apellido emocional. Lo mismo detrás de cada músculo, detrás de cada vértebra, detrás de cada órgano del cuerpo hay una emoción relacionada. Entonces, la misma situación de un robo de un celular, para uno puede ser doloroso en mi responsabilidad, para el otro puede ser en el miedo de la aventura, etc. Es decir, que la misma situación puede ser interpretada por cada uno de manera diferente. Pero a medida que tú lo vas observando, entonces vas encontrando que está causando un daño sobre ese órgano. Pero si eso se cronifica, termina produciendo hipertensión, diabetes o cualquier tipo de enfermedad. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Si no le prestas la suficiente atención, eso se va a ir empeorando cada vez más. Claro, se va sumando. Yo me quedaba impresionada cuando leía que ahora todo se cura desde el cuerpo, no desde la mente, porque el cuerpo es el que tiene impregnado esos sucesos que te marcaron. Digamos, y el ejemplo para hacerlo más fácil, tienes un accidente en un carro, eso tuvo un impacto emocional para ti, no hablemos de lo físico en ese momento, fuerte, y quedaste muy asustado, muy perturbado. Así no seas consciente, vas a recordar inconscientemente el olor que en ese momento pues percibías, lo que viste, los colores, la ropa que de pronto tenía alguien, y así no te acuerdes, cada que veas eso más adelante vas a recordar el momento del impacto. Esto Claro. Es increíble. Sí, lo que tú dices es muy importante y es que esa información está guardada en cada célula. Entonces, la sanación, por eso es que nos sirve el consejito de no te preocupes, eso ya pasó, eso no tiene... Eso a nivel mental muy superficial no tiene importancia, pero cada célula del cuerpo está guardando ese miedo, esa rabia, y ahí es donde hay que trabajar. O sea que cuando ves una situación o vives una situación parecida o alguien te lo cuenta, todo eso se despierta y empieza entonces también como a acelerarse los procesos inflamatorios y todo lo que puede pasar. Se revive la experiencia completamente.
Wow. ¿Cómo haces entonces para empezar a sanar? Obviamente ya con este método que estamos conociendo, la autoobservación neutroconsciente. La metodología ha tomado cosas de muchas técnicas, como te decía, y entonces logramos entrar en un estado de relajación, de bienestar, de calma, que te permite entrar muy fácilmente al inconsciente. Y entonces podemos acceder muy fácilmente a esa información. Pero además, como el chisme no nos interesa, es decir, puede que la persona tenga una experiencia traumática, tan traumática que tenga escondida en su mente y no la quiera mencionar y no la quiera revivir. Y puede decirte gris, veo azul con viento, veo morado hacia... Perfecto, a mí no me interesa, el chisme no. Muy bien, ¿y qué efecto te produce eso en el cuerpo? Uy, tengo un revuelto en el estómago y un peso en los hombros. Muy bien, vamos a observar ese peso aquí, vamos a observar esto aquí y volvemos al morado. Es un morado espeso, es un morado liviano, y nos vamos trabajando ahí sin tener que entrar a la historia. Pero por lo general la gente se siente muy segura y muy tranquila en expresar la experiencia claramente para sanarla con mucha más claridad. Esto quiere decir que si tienes una dolencia por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, si no empiezas a hacer este proceso de autoobservación y de sanación emocional, eso va a persistir y, como decías ahorita, se va a complicar cada vez más. Claro, eso está ahí guardado. Yo lo comparo con abscesos energéticos. Es decir, tuviste una experiencia, pero puede ser tan tonta como que tu amiga no quiso salir hoy contigo o te quitó el juguete o cualquier cosa tan tonta como eso. Pero en ese momento la experiencia fue tan traumática, tan dolorosa de me traicionó, ya no me quiere, ¿qué es lo que pasa? Y como el niño traduce de una manera tan especial estas cosas, la va volviendo un drama. Pero cuando se repite en la vida este tipo de dramas, me refiero a que el novio no llega, a que el jefe te despide, a que situaciones que emocionalmente representan lo mismo. Estamos en una espiral que están reviviendo lo mismo y lo estamos sufriendo de la misma manera. Entonces sí hay que buscarlos y sí hay que sanarlos. Siempre he tenido una duda, una pregunta, y sé que la persona correcta para respondérmela está al frente. ¿Por qué cuando llegamos a los 40 años la visión ya no es 20/20, sino que se va reduciendo? Porque a determinada edad muchas mujeres empiezan a sufrir de la tiroides, bueno, hombres también. Porque la diabetes, porque los triglicéridos, el colesterol alto, una cantidad de enfermedades, pero generalmente a edades 60, 70, 80 o hasta más años. Bueno, el tema es que el cuerpo es una maquinita maravillosa que funciona perfecto, pero nos pasamos toda la vida luchando, tratando de lograr algo que no necesitamos, pero que nos vendieron, que creímos, tengo que, y entonces me paso toda la vida luchando por conseguirlo. A los 40, a los 50 empezamos a darnos cuenta que ya controlo un poco el sistema, ya entiendo cómo funciona. Entonces empiezo a bajar la guardia y empiezo a pagar el precio del desgaste que le he hecho a cada uno de estos órganos. Cada órgano, los orientales lo han trabajado mucho, tiene un tema emocional, un nombre y un apellido emocional. Entonces, dependiendo de si es ansiedad, si es, digamos, intolerancia, si es rabia, si es cualquier tipo de emoción típica en mí, hace que ese órgano que paga ese precio se esté dañando. Y llega un momento en que pago la cuota, que es eso. Y también es un momento en el que bajamos la guardia porque nos sentimos un poquito más a gusto controlando ya las situaciones y entonces empiezan a salir a la flor el desgaste que le hemos dado a esos órganos. Entonces no es que en ese momento se vea más cáncer de seno o más cáncer de útero, más cáncer de próstata, sino que ahora es más visible o ¿qué es lo que pasa? Sí, digamos que es un momento en que se está pagando el precio del desgaste que se le hizo, pero indudablemente hoy ya vemos cáncer y ya vemos todo tipo de enfermedades a cualquier edad. Lo que habíamos aprendido ya no funciona. Es decir, en términos de si era más enfermedades de hombre o de mujer o si era más de jóvenes o de ancianos, eso cambió completamente. Las redes eléctricas, la energía, el desgaste de exceso de trabajo, todo eso nos está cobrando la cuenta. A mí eso me sorprende también, que ahorita
ves enfermedades no solamente en la gente mayor, sino que en adolescentes, pues ahorita se dice que están pagando el precio de tantos abusos y de tantas cosas, pero muchas veces no es así, sino como es la programación de qué se trata esto, porque vemos niños pequeñitos enfermos de cosas inimaginables. Bueno, el niño en general está manifestando las enfermedades o las condiciones emocionales de los papás en gran parte. Entonces, lo primero que hay que verlos es a ellos. Por otro lado, la condición de estrés en la que estamos, fíjate que antes las mamás estaban en casa y estaban armonizando el hogar, ahora no. Ahora todos están corriendo a producir, a producir, a producir. Ya no están en casa, ya no hay armonía en casa. Ya los niños no tienen con quién contar, con quién hablar, con quién llorar, con quién expresarse. Fuera de eso, la parte electromagnética indudablemente nos está causando mucho daño. ¿En qué momento una persona ya cuando es consciente de su patología, de su enfermedad, de su diagnóstico, puede empezar a hacer un trabajo? O más que eso, ¿cómo puede empezar a hacerlo? Yo creo que lo primero es cuestionarse permanentemente y estarse observando. Digamos que la idea de la técnica de esta psicoterapia, que son sesiones de 2 horas, deja el mensaje de la importancia de que tú trabajes esto, más allá de la terapia, y es aprender a autoobservarte. Es decir, aprender a darte cuenta cómo funciono, cómo camino, cómo me muevo, cómo pienso, cómo actúo, cómo respondo, cómo reacciono. Y entonces observo cada uno de estos procesos dándome cuenta de quién soy yo, cómo me volví automático. Pero sigo haciendo el mismo, sigo interactuando de la misma manera, pero ya no lo hago automáticamente, sino que me doy cuenta, lo observo. Y de esa manera voy empezando a darme cuenta con qué de eso estoy de acuerdo, con qué de eso estoy actuando bien, adecuadamente, o respondiendo o reaccionando. Y lo empiezo a corregir. Eso me toma tiempo porque me volví automático por mucho tiempo, pero empiezo a ralentizarlo, a demorarlo en que la respuesta sea mucho más mía y no automática de lo que aprendí. ¿Hay cosas que haces en tu rutina diaria con las que no estás de acuerdo, solo porque la tienes como creencia instaurada? ¿O porque fue el modelo que copiaste de papá, mamá o de sus educadores o de las personas que estuvieron a tu lado? Exacto, ese es el punto. Todos los conceptos, todas las maneras de actuar, todas las maneras de interpretar la vida fueron aprendidos, copiados en la infancia y se quedaron como absolutos. Y de pronto con el tiempo me doy cuenta que no son absolutos y no siempre son verdad. Esas maneras de pensar de mis ancestros fueron valiosos en su tiempo, pero hoy en día los tiempos han cambiado. Y no necesariamente eran verdad en esa época y no necesariamente son verdad hoy. Entonces yo me lo replanteo, yo lo cuestiono, yo lo observo y saco mi propia conclusión. Y saco la decisión de, ¿y yo cómo quiero actuar? Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Hay algunos pasos para hacer esa autoobservación, ese trabajo tan importante porque es valiosísimo para cualquier situación en los seres humanos? Sí, es precisamente eso, es darte cuenta que actúas automáticamente y yo empiezo a frenar un poco y darme tiempo para evaluar qué estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo o con lo que estoy haciendo y me tomo el tiempo para replantearme a todo nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de lo que como, a nivel de lo que, de con quién me relaciono, todos los elementos poco a poco, que si son 20, que son 30, 40 años en los que llevo haciendo lo mismo todos los días, de pronto paro y empiezo a replantearme todo y hacerlo de manera diferente. Y de pronto encontrar en cuál hay disfrute y en cuál hay obligación. Esto, ¿tengo qué? El tengo qué es impresionante. Entonces cuando tú te lo replanteas, dices, ¿tengo qué? Y de pronto te das cuenta que no era necesario. Simplemente fue una orden que yo acepté y que me la dejé como comando absoluto. Y de pronto empiezo a frenar cada uno de esos tengo que, o yo soy así, y los empiezo a cambiar. Pero eso toma tiempo. Si lo he hecho automáticamente 20 o 40 años, ahora lo empiezo a replantear, a reflexionar, a revisar, hasta decir, no, eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no soy así. Y empiezo a cambiar. Y ahí van pegaditos esos dichos como loro viejo no aprendí a hablar, es que así me quedé. Mucha gente dice, nací pobre y así seguiré. Entonces es que si tú lo estás ordenando, si tú lo estás pensando y lo estás diciendo, pues estás como poniendo una sentencia en la vida. Hoy nos está hablando un
médico cirujano que además es terapeuta holístico y que ha visto muchísimas cosas en miles de pacientes, pero la palabra y el pensamiento son poderosos en nuestra salud y en nuestra condición física, mental, emocional. Así es. Y si la dejamos automática y como un concepto aprendido y simplemente sigo el guión que me dieron, pues terminaré mi vida sin habérmelo replanteado. Cuando te tomas el tiempo de empezar a revisar cada uno de tus actos, cada uno de tus pensamientos, cada una de tus maneras de interactuar, entonces empiezas a darte cuenta quién realmente eres tú detrás de todo eso. Sin molestar a nadie, sin lesionar a nadie, sin juzgar ni criticar a nadie, pero empezar a encontrarte a ti mismo detrás de todo eso. Ya es una autoobservación más allá de los síntomas, que es lo que la terapia hace originalmente, sino es empezar a conocerte de quién soy yo realmente. Un gusto esta conversación, Igualmente. siempre las puertas abiertas, veo que tenemos mucho que conversar, así que Encantado. siempre bienvenido. Gracias. Un abrazo para todos, besos y recuerden que ser feliz es una decisión y eso solamente está en tus manos, en las de nadie más. Así tengas a alguien que te quiera mucho, si tú no tomas la decisión de cambiar lo que en este momento no te gusta, pues entonces, ¿qué? Ahí te lo dejamos. Gracias por abrir la mente y el corazón. Recuerda que el que sueña vive y el que vive